Bueno, pues básicamente en esta diapositiva hemos hecho como un balance de lo que ha sido parte como del proceso de investigación-creación que llevamos desde la danza. Entonces, digamos que nos hemos definido como una propuesta que es de investigación-creación, que aborda la danza y que aborda la perspectiva de género. Entonces ya vamos a ello, ¿ya? Este es el nombre que hemos manejado por bastante tiempo, Corpoaire, y aquí están como los dos criterios que guían nuestro trabajo investigativo y creativo, que es la danza y es la perspectiva de género. A ver si le puedo dar acá. No sé, no se mueve. Dentro de las integrantes que estamos activas, pues está Francielena Mamián Ruiz, que es maestra en artes escénicas con énfasis en danza contemporánea de la Universidad Distrital. Es especialista en gestión cultural, planeación de políticas culturales de la Universidad Nacional de Colombia. Es maestra y coreógrafa de danza y movimiento de la Universidad del Valle. Ha desempeñado gran parte de su trabajo en la sede Pacífico. Y bueno, actualmente también se encuentra vinculada a otra universidad. Alexandra Castañeda Obando, quien les está hablando. Soy maestra igual de artes escénicas, con el énfasis en la danza contemporánea, y me dedico a la expresión corporal y a la danza en la Universidad Católica, en la Universidad del Valle, y pues actualmente estoy haciendo una maestría en estudios interamericanos. Bueno, Natalia Ruiz, que es una bailarina egresada en Colballet, es historiadora de la Universidad del Valle, maestra de ballet, de historia, de la danza, de expresión corporal en la Escuela Rocópolis y en Col Dance. Bueno, dentro de los antecedentes, decimos como empezamos siendo un colectivo de danza aérea contemporánea y vamos caminando hacia una colectiva de investigación, creación en danza. Este trasegar, digamos, implicó unos cambios de paradigma, ¿no? Frente a nuestra posición con respecto a la danza y con respecto a la creación. Entonces aquí, como lo decimos, pues fuimos formadas como artistas, creadoras, y nuestro trabajo en un inicio consistió en una investigación más desde las técnicas acrobáticas aéreas y su relación con la danza contemporánea. Posteriormente, al mudar la colectiva a la ciudad de Cali, se genera una confrontación, ¿no? Y la confrontación que se genera es a partir de la realidad social local que vive la ciudad, toda la influencia de la narcoestética, y ello nos lleva como a replantearnos lo que está pasando en el cuerpo, ¿no? Un poco los primeros trabajos tienen que ver mucho con eso, con la configuración de los cuerpos, sobre todo los cuerpos femeninos, y de allí nace como la perspectiva de género en nuestra investigación, ¿no? La necesidad de plantearnos desde esa perspectiva. A partir del 2012, entonces, nuestro trabajo tiene ese carácter. Cuando hablamos de la perspectiva de género en la colectiva, bueno, implicó, como les decía, varios cambios. De un lado es como precisamente ya empezar a llamarse en femenino, y lo segundo es, implicó pues incorporar esta categoría dentro de nuestro trabajo. Eso nos llevó a visibilizar las problemáticas, como les decía, como el impacto de las cirugías estéticas, hablar un poco de lo que era la narcocultura y hacer una investigación frente a lo que había sido la historia en la construcción de la feminidad, cómo se había construido la feminidad a través pues, de la música, la danza y demás, digamos, productos de la industria, ¿no? Entonces aquí, digamos, empezamos con el tema del bolero y ello llevó a que hiciéramos una de las primeras piezas, ¿no? También tuvimos la oportunidad de que llegaran a nuestro espacio personas cuya construcción de género estaba en tránsito, y empezamos a hablar también de lo que era la sexualidad, la diversidad sexual, tanto en lo juvenil como todo lo que fue las nuevas masculinidades, ¿no? Y todas estas, digamos, identidades de género en tránsito para luego, pues, ser parte de la comunidad trans, ¿no? Dentro del proceso de investigación para la creación, digamos que un poco lo que hemos buscado es poder investigar a partir del proceso creativo, ¿no? Entonces hay un inicio que tiene que ver con una definición de un tema, pero ello se hace también a través de un laboratorio corporal. Ese es el laboratorio el que permite que emerjan las coreografías, y durante ese proceso también se va investigando a nivel teórico
histórico, a nivel de fuentes, a nivel subjetivo, todo lo que concierne a lo que se quiere con la pieza. Entonces es un proceso que va muy anclado a la praxis y desde la praxis se va como un poco a la teoría y un poco se trata de que la teoría atraviese el cuerpo, ¿no? Y cómo esto, a partir de esa relación entre la teoría y el cuerpo, pues emergen coreografías y etcétera. La colectiva comprende que un quehacer en danza que va más allá de la ejecución técnica, ¿no? Entonces, un poco ya desde la escuela en la SAP, en la Facultad de Artes FASAP, se estaba replanteando esto de ser ejecutante y en cambio mutar hacia ser un intérprete de la danza, ¿no? Y hacer un intérprete implicaba mucho más que quedarse en una repetición mecánica del movimiento, sino en cambio realizar todo un proceso de subjetivación frente al movimiento y frente a lo que le estaba pasando a la persona durante el proceso creativo. Entonces, esta indagación nos lleva a que los intérpretes no sean meros ejecutantes, sino que sean intérpretes creadores y creadoras, y de allí emerja un movimiento propio. Ese movimiento propio está también muy vinculado con la investigación sociocultural en cuanto al tema de género, a responder preguntas frente a los contextos socioculturales y, bueno, todo en relación con la contemporaneidad, ¿no? Creo que puedo dejar hasta ahí para que siga mi compañera, si les parece bien. Si te parece bien, Francia. Dale, dale. Bueno, a partir como del laboratorio que realizamos, pues ya como lo dijo mi compañera Alexandra, se empiezan a crear unas obras que se llaman Transmutación Mediática, que es una obra inspirada también en eso en la narcoestética, en cómo el narcotráfico influyó en los cuerpos femeninos, ¿sí? También pues todo parte de nuestros diarios personales, ¿sí? Alexandra y yo tenemos una conexión desde la Universidad del Valle porque las dos estudiamos historia. Entonces, siento que nosotras siempre hemos registrado a partes de nuestras vidas en bitácoras. Entonces, cuando regresamos a Cali, después de estar ausentes como por ahí más de 10 años, encontramos una ciudad totalmente diferente, hablando de esos paradigmas femeninos, ¿no? En los que nosotros vivimos, y luego cuando llegamos encontramos los cuerpos de las mujeres transformados en una estética narcotraficante, ¿no? Y pues había una influencia fuerte también de las clínicas estéticas. Entonces ahí abordamos esta obra que es Transmutación Mediática, que sobre todo fue un proyecto más performance, y fue más académico, más enfocado como hacia la parte académica. Visitamos universidades, festivales, ¿sí? Viajamos a diferentes ciudades con este performance. Posteriormente, cuando ya entramos en un periodo de trabajar en las universidades, en la Universidad del Valle, abordamos una obra que se llama Ginandromorfo, que es una beca de creación del 2014, en la que trabajamos el tema de género, pero de esa diversidad de género que se podía ver en el entorno universitario, ¿sí? Entonces, también como en esta relación que tuvimos con estudiantes de la Universidad del Valle en bienestar universitario, cuestionábamos mucho el tema de la masculinidad, de cómo se estaba reconfigurando también ese masculino, ¿sí? Y ahí surge Testosterona, que es una pieza que se creó en compañía de Juan David Viveros, que fue uno de los integrantes de Cuerpo Aire, ¿sí? Con él se creó Ginandromorfo, y tuvimos también como aliados al Teatro del Presagio, donde se hicieron estas funciones, ¿sí? Entonces, pues fue algo muy interesante cómo esta pieza se fue creando el diálogo también con esa población, ¿sí? Con los mismos estudiantes, y la colectiva éramos los que estábamos dialogando para crear esas piezas, ¿sí? Luego ya después de Testosterona viene la pieza Hojarasca,
que es una pieza que trata sobre el tema de los feminicidios, ¿sí? Fue un diálogo directo con la colectiva, que la mayoría en ese momento éramos mujeres, y fue un diálogo que se estableció a partir también de unos diarios de campo que se manejaron, de unas preguntas, ¿sí? Y de investigación que hicimos de casos de feminicidio. Yo investigué mucho en Buenaventura, los casos que habían, pues es un lugar donde sobre todo es muy visible la violencia de género, entonces fueron casos también que se estudiaron desde esta zona del valle, ¿sí? Y pues también tomamos casos que eran locales, ¿no? Locales, bueno, y reflexionamos mucho sobre el tema de los feminicidios, que de pronto ya en el 2017 ya tiene una visibilidad con el artículo que se crea a partir del asesinato de Roselmira Celis, ¿sí? Que creo que es el 26-17, ¿vale? ¿Tú te acuerdas? Ay, no me acuerdo la fecha. Sí. Sé que fue durante el gobierno Santos. Sí, pero fue en el periodo de Santos, de Juan Manuel Santos, que ya se le dio una visibilidad como crimen, ¿no? Entonces, hojarasca se inspira en el tema de los feminicidios, y fue un laboratorio pues que se hizo primero en el interior de todas, un cuestionario en el cual todas abordábamos nuestro árbol genealógico de nuestros linajes femeninos y analizábamos qué violencias traíamos nosotros en ese linaje, ¿sí? Como que de nuestras antepasadas, quienes habían sido violentadas. Y primero fue como generarnos una conciencia de que hubo maltrato, ¿no? Dentro de nuestro linaje. Entonces primero fue como abordarlo no fue fácil, ¿sí? Primero porque siempre había una resistencia, sobre todo por parte de las más jóvenes, de aceptar que dentro de su casa y dentro de su familia o ellas mismas habían vivido también esa violencia de género, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si pasamos a la otra diapositiva, ¿vale? Sí. Bueno, ahí está transmutación mediática, ahí es la primera hora que hablamos de la narcoestética y de cómo lo femenino estaba sujeto a una visión heteropatriarcal, ¿no? Y cómo también era exotizado el cuerpo de la mujer latina, ¿no? Hicimos un laboratorio en el cual utilizamos revistas, periódicos, sobre todo de la ciudad de Cali, en la cual veíamos cómo desde las revistas y desde los medios de comunicación estaban generando ese conductismo como hacia esa exotización del cuerpo y de las cirugías estéticas. Sí, bueno, aquí está lo de la sinopsis, el proceso, que un poco ya hemos hablado, y pues hay un enlace que, si hay tiempo, pues se puede compartir. Bueno, aquí un poco se habla como de los hallazgos y las conclusiones de este trabajo, pero creo que podemos seguir pasando por las obras, ¿no? Sí. Ajá. Aquí está ginandromorfo. Ajá. Ginandromorfo sobre todo era como descubrir cómo la sexualidad va transmutando también, ¿no? Y se va convirtiendo, se puede transformar, no es algo estático, ¿sí? Entonces era como ese diálogo entre nosotros de cómo también la sexualidad se podía ir cambiando, ¿sí? Y bueno, en ese momento nos acompañó una miembro también fue un miembro del grupo que en ese momento se llamaba Mar. Ella es socióloga y ella también estaba pasando por un momento de transición de género, entonces fue muy interesante también cómo a través de su concepto de cuerpo empieza ella también a influir dentro de esos procesos creativos. ¿Sí?
Sí, y bueno, ahorita ella no es ella más, sino que es él, y pues se llama Edan y ya se define como transmasculino, ¿no? Entonces es interesante porque pues ese proceso de transformación también fue muy enriquecedor para la obra, ¿no? Y sus aportes como sociólogo en este momento. Ajá, igual aquí un poco se habla de la sinopsis del proceso de investigación, hay un enlace, los Sobre hallazgos. todo cuestionábamos en esa pieza también cómo la violencia se ejerce sobre el cuerpo y sobre una sexualidad binaria, ¿no? Entonces también, vuelve a poner la sinopsis, sale el favor. Ajá. Y es como la violencia también parte de esos núcleos familiares, ¿sí? A través como de esa configuración sexual y como también la sexualidad ha sido impuesta a través de esa violencia, ¿no? Eso también lo cuestionamos mucho dentro de la obra y la idea era cómo nos liberábamos o cómo se liberaba esa sexualidad mutando a otras, ¿sí? Y pues en una ciudad que también de alguna manera Cali es una ciudad muy tradicional, ¿no? Y pues sobre todo en el tiempo en que la vivimos Alexa y yo era peor, ¿sí? Era muy difícil poder expresar, ser o pertenecer a otra manera de identificarse sexualmente, ¿sí? Entonces fue un proceso bastante bonito porque pudimos ver después de 10 años cómo de verdad se estaba logrando esa liberación, ¿no? Y ese reconocimiento también. ¿Mm? Vale, ya después, también teniendo en cuenta a Juan David Viveros y a Mar, ahora Edan, surge también la obra Testosterona, ¿sí? Que es esa pregunta, esa masculinidad impuesta también, ¿no? Continúa, en las diapositivas. Y, y, y también como de reconocer también cómo había un masculino lastimado, ¿no? Y cómo ese masculino también tenía que sanarse, ¿sí? Y tenía que buscar otros referentes que no eran, no era ese modelo heteropatriarcal, ¿sí? No sé si ella le quiere agregar algo ahí en la obra. Sí, pues digamos que para mí fue muy interesante bailar esta obra porque pues éramos como tres mujeres cis, ¿sí? En ese momento interpretando el rol masculino. Entonces era como un reto y el rol masculino dentro de esa masculinidad pues patriarcal, ¿no? Dentro de esa masculinidad guerrera, el macho guerrero, el proveedor. Entonces pues fue como un reto porque primero era transformarse en ese masculino y finalmente luego era como de construirlo también porque al final, bueno, primero éramos mujeres interpretando hombres de masculinidad heteropatriarcal y luego era como el mensaje al final de la pieza era precisamente descubrirnos los senos, ¿no? Entonces era decir como, sí, finalmente, pues que somos mujeres acá y finalmente es como precisamente que esta construcción de género es artificiosa, ¿no? Y es fruto también de lo sociocultural. Entonces ese momento era muy difícil pues para nosotros hacer un desnudo en escena, pero también era muy contundente para lo que quiso Juan David hablar frente a la masculinidad, ¿no? Y a cómo la masculinidad podía deconstruirse también. Creo que fue muy, muy bonito, ¿no? Ahorita que lo pienso ya en retrospectiva, pues hay habría mucho más que decir, ¿no? También cuestionábamos el tema de la competencia laboral, ¿no? Y de ese masculino que es proveedor, ¿no? Y cómo ya eso pues ha cambiado y la necesidad de configurar una masculinidad distinta. Vale. Digamos, Ali. Y ya viene hojarasca, sí, hojarasca, como lo decía anteriormente, pues fue una investigación de casos y,
Y más que casos, era también cuestionar esos referentes de nuestro linaje femenino, ¿no? Y reconocer cómo el maltrato siempre ha estado dentro de nuestros núcleos familiares, ¿sí? Y cómo había que transformar y romper con esa herencia, por decirlo así, que había de ese maltrato dentro de los linajes, ¿sí? Coloca la otra diapositiva, Ale. La hipnosis, gracias, ¿sí? Entonces, también pensábamos en todo este tema del desplazamiento forzado, que no era solamente un tema relegado al hogar, ¿sí? Partimos de ahí, pero también era esa violencia ejercida dentro de los territorios, ¿sí? Entonces, pensamos mucho en el liderazgo femenino, que es fundamental dentro de los movimientos sociales, y como también la primera víctima es la mujer en esos territorios que quieren intimidar, ¿sí? Los grupos armados o los grupos al margen de la ley. Entonces también hicimos dentro de la pieza fue un homenaje también a esas lideresas que habían sido muertas, ¿sí? Asesinadas por los grupos armados, ¿sí? Para desterrarlos o despojar a las comunidades de sus territorios, ¿sí? Hicimos dentro de la pieza también como ese homenaje y pues también pensando mucho en una de nuestras compañeras que su madre fue desaparecida, ¿sí? Ella también. Entonces se movieron fibras bastante muy, muy, muy vulnerable, ¿no? Como que nos pusimos también todas en un estado de vulnerabilidad para poder también asumir la pieza. No fue fácil. A nivel interno hubo peleas y hubo bastantes sentimientos encontrados en cada una, porque pues primero no es fácil. Yo creo que el artista escénico siempre está en ese estado de vulnerabilidad, ¿sí? Nosotros nos ofrecemos para encarnar, ya sea desde el teatro, desde la danza, una postura o un lugar, ¿cierto? Y en ese momento, tal vez ese lugar en el que estábamos cada una, nos hizo confrontarnos y nos tocó, tuvimos que darnos un break, de hecho, para volver a reencontrarnos porque fue bastante fuerte asumir la pieza a nivel, pues, emotivo, ¿no? Entonces, el primer llamado fue a concientizar dentro de como al espectador, o eso fue como la iniciativa de la violencia que había en el entorno familiar y de buscar una resonancia y una sororidad por parte de las mujeres, ¿sí? También como dejar ser conscientes de esa influencia, de ese sistema heteropatriarcal que todo el tiempo nos está codificando y nos está haciendo asumir actitudes bastante egoístas y competitivas, ¿no? Entonces, como que pensamos que la primera manera de llegar a esa justicia social y a esa resonancia, esa sororidad, era a partir de nuestros núcleos familiares y de nuestras redes de apoyo, ¿no? Femeninas. Y bueno, fue bastante lo que les digo, fue bastante fuerte a nivel emocional en el interior de la colectiva. No sé si Ale quiere agregar algo. No, pues tratamos también de redondear respecto al tema de feminicidio y bueno, sabemos que el feminicidio es como la última escala de violencia, ¿no? O sea, es la solución final, digámoslo así, de una serie de violencias que se vienen presentando en la vida de las mujeres hasta que ya se concreta un feminicidio. Entonces, pues también fue muy interesante cómo llegar a esta pieza porque fue como llegar finalmente estábamos quitando velos de este sistema heteropatriarcal y sus violencias y llegamos al velo definitivo, que era hablar sobre feminicidio. Y pues claro, no fue un tema fácil. También tratamos de abordar como los diferentes, por lo menos siempre en las piezas,
a nivel metodológico hacemos foro, y es que bailamos, pero luego conversamos con el público, nos gusta mucho escuchar al público, y de este foro pues abordamos mucho lo que fue las diferentes razones por las cuales se asesina a una mujer. Y para ese momento fue muy interesante porque estábamos en un proceso de paz, ¿no? Entonces nos basamos también mucho en el informe Basta Ya y aprendimos mucho sobre el conflicto, sobre la historia de Colombia a través de este proceso creativo, ¿no? Identificando cómo pues el feminicidio también, como bien lo dijo Francia, es una herramienta para controlar los territorios. Entonces creo que este tema de feminicidio tiene muchas ramificaciones y es complejo, es muy complejo llevarlo a escena. También tuvimos funciones para víctimas y esto es muy duro porque siempre cuando no, yo sé que todas, digamos, dentro de nuestros linajes familiares hemos encontrado estos patrones de violencia, pero cuando no eres muy consciente de eso, no tienes como un feminicidio familiar tan cerca, pues es muy complicado sentirte como a la altura, ¿no? De hacer una función para una víctima. Y creo que la pieza lo logra, entonces la verdad es que este proceso de creación pues es muy valioso por eso, ¿no? Porque digamos que ponernos en la piel de quien ha sufrido un feminicidio es muy difícil, y creo que por eso es que hay tanta confrontación emocional y tanta negación, y nos encontrábamos siempre con las intérpretes eso, ¿no? Que era como al principio una negación y no, yo no he sufrido, ¿no? Yo no. Y ya a lo largo del camino te das cuenta que es un tema que te toca más de lo que tú piensas, ¿no? No estás tan alejado. Independientemente si eres una mujer, si eres un hombre, si eres trans, independientemente de tu identidad sexual, ese es un tema que nos toca a todos, ¿no? Entonces creo que por eso es tan duro hablar del mismo. No sé si, Luce, no sé si hay tiempo para mostrar un pequeño tráiler de la pieza o... ¿Es muy largo? Sí, yo creo que sí podríamos mostrar. Hay creo que dura 4 minutos. Vale, hablemos ahorita y miremos el tiempo. Entonces lleguemos a la otra diapositiva. Ajá, bueno, ya Alex creo que ya lo dijo, ¿sí? Que nos encontramos vulneradas. La ley 1761 es, la del año 2015, de la de Rosalmira Celis, ¿sí? Y bueno, lo que actualmente la colectiva, ahorita solamente nos reunimos para investigar. Por ahí está una pieza que está un poquito estancada, lo voy a decir, porque pues ya todos los tiempos de todas no alcanzaron. Vivimos trabajando, laborando. Entonces, actualmente nos juntamos con Alexa para investigar. Y bueno, por ahí hay una pieza que está como en stand-by que se llama Safo, la guarida femenina, que es una obra pues que queremos que se pueda materializar y que toca el tema del estallido social, ¿sí? Y de cómo la mujer también tiene una incidencia fuerte dentro de esos movimientos sociales. Y bueno, es un adelanto, pero todavía está ahí en stand-by. ¿Sí? Y pues la idea es sistematizar, siempre tratamos con Alexa de sistematizar las piezas, ¿no? Lo que se ha hecho. Sí, correcto. Porque es que nos damos cuenta que siempre una pieza no es solamente crear e ir al escenario y se acabó, sino que una pieza tiene mucha repercusión, ¿sí? En la vida de las personas, y tiene muchas aristas desde donde tú puedes reflexionar. Entonces tuvimos la invitación de escribir sobre el tema pedagógico y hojarasca en ese entorno pedagógico, en esa relación, y pues produjimos un artículo de investigación
que por allí anda y que tiene esa dimensión, pero igual Hojarasca luego, después de ser una pieza grande, se transforma en un performance y tuvo otro camino que también es muy interesante, cuando una pieza pues, muta, deja de ser obra de gran formato y pasa a ser un performance, porque suceden otras cosas y digamos que tiene un radio de acción muy grande si cogiéramos cada una de estas piezas. ¿Sí? La apuesta con Safo ha sido también un poco hablar de lo histórico, ¿no? Y del referente de mujeres que fueron muy importantes a nivel histórico y a nivel incluso mitológico en términos de la feminidad y cómo esto se porta, ¿no? En los cuerpos de las mujeres actuales y de vez en cuando tiene un escenario propicio para emerger como son los estallidos sociales de diferente índole. Entonces, cuando estábamos en el planteamiento de esta pieza, pues se da el estallido social, entonces también es como nos permea, ¿no? Nos permea un poco de la investigación que íbamos, nos permea un poco lo que sucede en Cali, el año pasado, pues que no es una cuestión tan simple y tan fácil, ¿no? Sino que es un hecho que deja enormes repercusiones, aunque los colombianos no nos guste mucho hablar de eso, pero siento que, y bueno, también es algo como una de las reflexiones que yo haría frente a la colectiva, y es que nos ha pasado cuando vamos a diferentes partes que hay una negación, ¿sí? Hay una negación a hablar de estos temas, desde que empezamos con transmutación mediática había una negación a que los cuerpos se transformaran en la narcoestética, como lo procuramos hacer a través del performance, y es como un no, eso no es conmigo, eso no me pasa a mí, porque hacen eso, ustedes son bonitas, y es muy absurdo, ¿no? Pero nos encontramos que hay mucha negación, de hecho, también de mi parte investigo sobre narcotelenovela y me doy cuenta que aquí en Colombia es un tema tabú, que cuando tú hablas de narconovela, hablas de narcoestética, es como lo que la gente piensa que eso no es serio, que eso no pasa, que entonces te das cuenta el grado de normalización que hay en Colombia frente a estas prácticas de violencia, ¿no? Tanto desde la narcoestética hasta el feminicidio. Entonces son temas, hay mucho tabú en Colombia. ¿Cómo? Que en la política ya se ve como esa normalización también de esa narcocultura. Uh-huh. Sí, 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 sí. Y bueno, ya como para finalizar, pues pienso que, yo creo que desde la colectiva también pensamos que el arte es para ese diálogo con lo que está pasando, ¿sí? Y que pues para nosotras fue al inicio un poco difícil. Yo siento que ya ahorita no es difícil, pero cuando llegamos a hablar de estos temas, lo que dice Alexa era un tabú y no se quería tocar el tema y se había normalizado, pero es que también Cali es la ciudad del espectáculo, ¿no? O sea, en la exotización también de nuestra cultura, ¿cierto? Y hace que se piense la dinámica cultural de otra manera, ¿no? Entonces, no ha sido fácil, ¿sí? Labrar ese camino, a pesar de que haya unas salas que también tocan el tema, que no hay que desconocerlas, que tocan el tema, por ejemplo, La Máscara tiene un trabajo increíble a nivel de género, ¿sí? Y maneja un discurso político, ¿sí? Pero no es fácil, o sea, no es fácil esa labor. Entonces, siento que al contrario, como artistas escénicos debemos hablar de lo que pasa a nivel político, de lo que pasa en nuestros contextos, porque siempre buscamos imitar paradigmas de afuera, ¿sí? Y a veces estamos ciegos ante nuestra propia realidad, y yo creo que, y eso fue una bandera que quisimos poner con la colectiva, como que hay que hablar desde nosotros, ¿no? Y desde nosotras, o desde nosotres, ¿sí? Sí, también creo que ya poco a poco pues el país ha ido avanzando en ese sentido, pero un poco se veía como que los temas eran externos, ¿no? Entonces cuando hablabas de políticas, como listo, voy a hablar sobre movimiento social, voy a hablar sobre, y lo veía siempre como categorías
alejadas, ¿no? Donde tú no estabas implicado, donde eras ese investigador muy desde el positivismo, ¿no? Eras ese investigador o investigadora que tomaba esa distancia. Y yo creo que estos procesos antes nos están diciendo lo contrario, que estás más implicado de lo que tú mismo te imaginas, tanto dentro de las prácticas de muerte como dentro de las prácticas de resistencia, que eso hace parte de ti, que ha pasado por tu cuerpo y que al haber pasado por tu cuerpo, pues puede emerger de allí piezas de carácter corporal y de carácter creativo. Entonces, creo que esa será como una de las reflexiones a través de las cuales pues nos sentimos representadas, ¿no?